Buenas noches, compañeros. Les voy a estar exponiendo el tema de avances y desafíos en la gobernanza rural territorial en Costa Rica. Esto basado en una investigación de Castillo y Pérez en el periodo del 2012 al 2017. Entonces, para entender un poco a qué nos referimos con gobernanza rural territorial, vamos a ver algo de antecedentes primero. En Costa Rica, en los años 80 y 90, el país completo se volcó hacia un modelo de exportación, en donde ya no se le estaba brindando tanto apoyo al pequeño agricultor para autoabastecimiento del país, sino a los que tenían oportunidades de exportar. Ahora, esto era con la idea de que si estábamos más bien bajo un modelo de exportación, cada agricultor iba a poder generar más riqueza y con esta riqueza comprar lo que necesitaba para abastecerse y por supuesto más riqueza trae más bienestar. Claro que todo esto no funcionó y más bien llevó a una mayor brecha en el acceso de recursos. Paralelamente había todo un proceso de globalización y en las zonas rurales que tradicionalmente habían sido agrícolas, empezamos a ver más actividades no agrícolas. Entonces había un proceso de diversificación de las zonas rurales. Todo esto aunado, el fracaso del modelo exportador y el proceso de globalización con la diversificación del campo nos lleva entonces al concepto de nueva ruralidad, que ya fue otra corriente de pensamiento que se enfocaba más bien o integraba al sistema de desarrollo rural factores como la diversificación, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del espacio rural. Entonces no solo decimos que va a ser algo enfocado nada más a la agricultura, sino que vamos a ver todo el sistema como un espacio y vamos a tratar de enfocarlo como un desarrollo que se da sobre un territorio y no nada más sobre una actividad. En el 2010 se aprueba la ley 9036 en donde el IDA, que es el Instituto de Desarrollo Agrario, se elimina y da paso a la creación del INDER, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Ahora, después de la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el país enfoca su estrategia de desarrollo a un desarrollo rural territorial. ¿Qué significa que sea territorial? Significa no solo que hay que delimitar cuáles son los territorios con toda su dimensión geográfica, su dimensión social, con organizaciones, con interacción entre las organizaciones, sino que también tiene que integrar el hecho de que ya existen cantones, municipios, y esto tiene que estar tomado en cuenta dentro de la dimensión geográfica, en donde el Instituto de Desarrollo Rural viene a apoyar más bien la gestión de de los municipios y de los cantones que ya estaba funcionando desde antes. El INDER entonces viene a tratar de impulsar una mayor descentralización del poder, una desconcentración, y por supuesto la gobernanza tiene mucho que ver en todo este proceso, porque eso quiere decir que si se está descentralizando, se está desconcentrando, va a tener mayor participación lo que tiene que ver los gobiernos locales y pues las personas que habitan en ese espacio. Entonces hablamos de un nuevo concepto de democracia, en donde los territorios tienen mucha más autonomía, libertad de acción. El INDER también, como parte de las novedades que nos trae, es un concepto de multidimensionalidad. Entonces, no solo estamos hablando de una sola dimensión, que podría ser, por ejemplo, la dimensión agrícola, sino que trata de incorporar las dimensiones sociales, ambientales, culturales, y también habla de una multisectorialidad, y eso quiere decir que tiene que articular los esfuerzos que se están dando a nivel nacional, territorial, cantonal. Entonces,
Todo esto lleva a un nuevo modelo de desarrollo, pero esta parte de acá se las trae. Como ya hemos leído en otras lecturas, la delimitación no es algo simple, decir, bueno, vamos a tener un desarrollo territorial, pero ¿qué es un territorio y cómo lo delimitamos? Entonces, toda una parte del artículo habla sobre cómo fue todo este proceso de delimitación y conformación de territorios. Se tomó como base el modelo de Expider, que toma en cuenta varios factores para poder delimitar y conformar un territorio. Entonces, por ejemplo, tenemos primero la dimensión del territorio, que no puede ser un territorio muy grande porque no estaríamos aprovechando las economías de proximidad, ni tampoco puede ser muy pequeño porque tampoco estaríamos aprovechando las economías de escala. Entonces, esto por supuesto sigue siendo una definición muy subjetiva, qué es grande y qué es pequeño, pero sí es uno de los factores que se toman en cuenta. Después, la homogeneidad productiva busca que el modelo económico que se esté siguiendo, las actividades económicas que se estén siguiendo, tengan elementos comunes para que a la hora de que se propongan proyectos, estos proyectos puedan estar enfocados a actividades económicas comunes que tenga todo el territorio. Después, busca que exista una identidad territorial. La identidad territorial nos va a ayudar a que las personas tengan un sentido de pertenencia a este territorio, lo cual es muy importante para que estén convencidos o interioricen la idea de que vamos a estar trabajando juntos en un territorio. Tiene que haber un factor de vertebración, o sea, que hayan núcleos urbanos dentro del territorio donde se puedan conseguir todos los servicios básicos como agua y luz, teléfono, todo lo demás. Tiene que haber una integración en los municipios, o sea, que ya existan trabajos en común y alianzas que se hayan hecho dentro de los territorios. Tiene que haber una participación de actores locales dentro de la formación de estos delimitación de territorios, o sea que sea un proceso participativo, se le pregunte a las personas si ellos sienten que este territorio es algo que tiene sentido o no, porque muchas veces pues podemos pensar debido a factores que tienen en común los territorios que esto tendría sentido como un territorio, pero las personas no tendrían, tal vez no tienen ese sentido de pertenencia o tal vez no le ven la lógica a que el territorio se delimita de esa forma. Entonces se pasa por un proceso de consulta para mantenerlo lo más participativo posible. Y tiene que haber un conocimiento de quienes hacen la delimitación sobre las dinámicas territoriales. Entonces, esto completo se aúna a indicadores estadísticos y se llega a un acuerdo de cómo se van a delimitar los territorios. Todo este proceso no es corto, se llevó en nuestro caso 2 años para poder llegar a 26 territorios. Estos 26 territorios se fueron trabajando y se encontraron 11 territorios que eran de atención prioritaria con los que se inició el trabajo, pero sabemos que todo esto es algo dinámico, precisamente porque el territorio no solo tiene una dimensión geográfica, sino tiene una dimensión social que es muy dinámica. Entonces eso provoca que puedan haber uniones o divisiones más bien dentro de los territorios. Podemos llegar a tener más o menos dependiendo de cómo se desarrolle. Entonces, al final, este es el resultado. Tenemos ahí como se ve cómo quedaron delimitados los territorios. En cada territorio necesitamos, bueno, tener una gestión, una política de cómo gestionar cada territorio y entonces para eso se hacen consejos territoriales de desarrollo rural. ¿Qué es un consejo territorial de desarrollo rural? Es una agrupación de personas que va a ayudar precisamente a la gestión de ese territorio. Entonces, la Comisión Territorial de Desarrollo Rural opera mediante una asamblea general que sesiona una vez al año
y un comité directivo que es electo por la Asamblea General y que sesiona una vez al mes. ¿Qué hace este comité directivo? Ve iniciativas, ve proyectos y las refiere para que puedan ser tomadas en cuenta dentro de los planes de desarrollo de cada región. El comité directivo va a estar conformado en un 40% por personas de entidades públicas y en un 60% por sociedad civil, organizaciones privadas, cooperativas, asociaciones, etc. Estos van a tener el apoyo como comité de un secretario técnico que ese lo designa el INDER y es el representante del INDER para el comité. Entonces, este comité directivo tiene muchas funciones, una de las cuales y una de las principales es formar un plan de desarrollo territorial rural. Este plan tiene que tener proyección a 5 años y uniendo todos los planes de desarrollo territoriales rurales, llegamos entonces a un plan de desarrollo territorial nacional. Ahora, la parte que me pareció más interesante del artículo es que hace un recuento de experiencias de los 25 territorios que terminaron siendo, después de toda esta dinámica de unión y división y ya trabajo en la práctica y todo lo demás, escogieron 4. Cuatro consejos territoriales de desarrollo rural dentro de la región Brunca para evaluar cómo estaba funcionando en la realidad todo esto de la dinámica de gobernanza. Escogieron la región Brunca porque es una región con grandes inequidades y rezagos. Esto hace que la prioridad de los consejos territoriales de desarrollo rural sea precisamente disminuir esta brecha socioeconómica. ¿Cómo plantearon ellos que podían disminuir esta brecha socioeconómica? Pues eso ya nos dio entonces varias líneas de acción. Buscar mayor valor agregado a los productos agrícolas que se generaban en la región, enfocarse en la parte de vivienda, dotar de vivienda a las personas, en desarrollar el potencial turístico, apoyar el emprendedurismo, invertir en infraestructura de educación y en otras infraestructuras para tener mayor acceso a caminos, puentes, agua potable, etc. Entonces, la lectura hace un análisis de que después del tiempo, ya en el 2016, se va perdiendo el interés. ¿Por qué? Porque las personas esperaban que tuvieran resultados más rápidos. Y pues formar estos consejos de desarrollo territoriales y los planes de desarrollo territoriales rurales se lleva su tiempo. Entonces, ellos tuvieron que elaborar el plan de desarrollo rural territorial, tuvieron que negociar este plan de desarrollo rural territorial con las instituciones que estuvieran involucradas, concertar la ejecución con los gobiernos locales también de estos planes de desarrollo rural territorial, rendir cuentas a la asamblea que se reúne una vez al año, elevar el plan de desarrollo rural territorial, el plan regional, para llegar a tener ese plan nacional. Y además de esa función tienen básicamente cualquier cosa que el INDER solicite y que esté facultado a solicitar por la ley. Entonces todo esto se completó para el 2016, pero como estaban ocupados con todo esto, pues hubieron pocos proyectos que se llegaron a aprobar para su ejecución. De hecho, se habla de 3. Un centro de acopio para darle valor agregado al rambután, que es una fruta tropical. Una planta de listado de café, que no estoy segura si es lo mismo que un beneficio, pero que es también para dar valor agregado al café que se produce en la zona, y una planta procesadora de banano y piña. Entonces, como pueden ver, ya estos proyectos aprobados van muy de la mano con una de las líneas que es de dar valor agregado, también va muy de acuerdo con la parte de emprendedurismo, y no tenemos proyectos aprobados que vayan en todas las otras líneas de acción. Entonces, una de las cosas buenas, eso sí, es que este comité no solo ha estado con la capacidad técnica de recomendar cuáles son los mejores proyectos para la zona, sino también de priorizar. Y para priorizar se necesita cierto criterio técnico. Entonces,
Digamos que eso es una de las cosas positivas que se denotan de esta experiencia. Dentro de los hallazgos y desafíos, entonces estas ya son como recomendaciones de cómo se puede mejorar a futuro. Y los principales son la trazabilidad, en donde se dice que se necesita tener una trazabilidad de la gobernanza. El objetivo del enfoque del desarrollo rural territorial es poder reconocer y apropiarse de las funciones de la representación de la sociedad civil. Que esto pueda tener incidencia en las decisiones a nivel territorial, pero también tiene que articular y fortalecer los diferentes espacios de gobernanza. Entonces tiene que haber una trazabilidad sobre todo este proceso para ver que se esté cumpliendo. Tiene que haber una estrategia a largo plazo, y una de las cosas que vimos que desalentaba a las personas es que querían resultados rápidos, pero esta visión cortoplacista se tiene que ir cambiando por más bien una estrategia que vaya más a largo plazo. Después hay que reforzar la autonomía de los consejos territoriales de desarrollo rural, porque existe una gran labor deliberativa de los consejos para poder avalar propuestas, pero es necesario que su marco de acción se amplíe a la búsqueda de alternativas. Entonces, no solo que vean propuestas, sino que también puedan buscar alternativas que puedan servir para el desarrollo del territorio. Tienen que haber estrategias políticas para el cambio que le dé más independencia también a los consejos de desarrollo territorial rural. ¿Por qué? Porque con cada cambio de gobierno no podemos estar afectando la labor de este consejo, sino que tiene que haber cierta independencia en sus funciones. Otro es superar el concepto de que los consejos de desarrollo territorial rural son del INDER. Ellos no son del INDER. El INDER no es el que tiene la responsabilidad de todo esto, entonces tiene que buscarse la forma de crear una cultura de responsabilidad en la empresa privada, en otras instituciones y en la sociedad civil, para que no esperen que el INDER vaya a resolver todo. Y esto por supuesto que es un rezago de una forma de pensar como de un gobierno más paternalista, pero involucra un cambio de cultura, y el cambio de cultura por supuesto que se lleva bastante tiempo. Hay que fortalecer también las capacidades de los territorios. Claro que hay un proceso de sensibilización que está contemplado en la ley, que se dio al inicio de la conformación de los consejos territoriales de desarrollo rural, pero no se puede acabar ahí. Tiene que también apoyar en la creación de esta cultura de un nuevo enfoque, y eso se va a llevar pues tiempo y recursos. Después tienen que haber más vínculos con el sector privado. Ahora, mi opinión, y esto ya es mía, ¿verdad?, de por qué el sector privado puede no estar tan involucrado dentro del proceso, es porque cuando el sector público participa en una reunión, por ejemplo el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, tiene el día pagado. En cambio, si va alguien del sector privado, muy probablemente esta persona está sacando de su propio tiempo, más si es un emprendedor, y es tiempo que está perdiendo producción, perdiendo sueldo, perdiendo lo que sea. Pero es mucho más difícil involucrar al sector privado cuando no se le está reconociendo ese tiempo con un pago. Y por supuesto, el otro punto de las recomendaciones es estudiar, hacer más estudios de caso como el que estamos compartiendo en este momento, para poder tomar de ahí más lecciones aprendidas y reincorporarlas a todo el sistema, y así poderlo ir metiendo en un proceso de mejora continua. Muchas gracias.